que produce el sonido de mi voz. Cuando yo estoy golpeando algo en el tablero y escuchamos el sonido del golpe, al golpearlo se producen vibraciones y se produce un sonido. Para que se pueda escuchar el sonido, se necesita de un medio material. Cuando yo hablo de un medio material para que se propague la onda, me hago referencia a que se necesita del agua, del aire o del hierro, de un medio sólido, líquido o gaseoso para que se propague la onda. A diferencia de la luz, el sonido necesita de un medio de propagación. Recordemos que la luz no necesita de un medio de propagación. Recordemos también que al producirse la onda transmite es energía más no materia. Otro ejemplo para el sonido es cuando yo tengo violines o instrumentos. ¿Qué pasa con un tambor? Cuando yo pongo a vibrar un cello, se produce una onda de propagación entre el objeto, que sería el cello, y nuestro oído, y por esa razón oímos. El sonido depende de la frecuencia. El ser humano es capaz de escuchar o percibir ciertas frecuencias cuando se produce un sonido. Entonces el ser humano está entre 20 y 20.000 Hz con respecto a la frecuencia del sonido. Cuando hablamos de una frecuencia menor de 20, estamos hablando de los infrasonidos. Y cuando hablamos de una mayor a 20.000, hablamos de ultrasonidos. Entonces vamos a hablar un poco de los infrasonidos, que como les estaba diciendo antes, se encuentran entre 0 y 20 Hz. Sus características son que a veces pueden ser ondas esféricas, son muy difíciles de concentrar, llegan más lejos que las demás ondas por la menor acentuación que tienen. Y bueno, acá traje algunas fuentes naturales que provocan estos sonidos. Tenemos los terremotos y el movimiento de la ionosfera por meteoritos o por alguna otra clase de cuerpo celeste que se interfiera con la ionosfera. Y en fuentes artificiales tenemos la cámara de combustión y los motores de cohetes. Cuando la frecuencia está por encima de los 20.000 Hz se denomina ultrasonido. El oído humano no es capaz de percibir ni el infrasonido ni el ultrasonido, pero hay animales que sí lo pueden hacer, por ejemplo los perros. Los perros pueden percibir una frecuencia de 50.000 Hz. 50.000 Hz. El murciélago puede percibir una frecuencia de 120.000 Hz y tenemos aparatos como los sonares que utilizan el ultrasonido para detectar objetos a cierta distancia debajo del agua. A continuación vamos a hablar sobre la velocidad del sonido. Cuando nosotros vemos caer un rayo en una tormenta eléctrica, por ejemplo, vemos caer un rayo, lo primero que vemos es el efecto visual del rayo. O sea, vemos la luz. Y después de unos segundos, nosotros escuchamos el sonido que produce el rayo. ¿Qué pasa? Que primero que el sonido nos da cuenta de la distancia a la cual cayó el rayo. Los primeros que
Pero lo que hace diferente el sonido es que se producen con las características del instrumento. Entonces sus ondas sonoras van a ser diferentes. Así tengan el mismo tono y frecuencia, van a ser diferentes sonidos. Como ya hemos visto en nuestro curso de física de ondas, la onda sonora presenta las propiedades difracción, interferencia y reflexión. Ya que la onda sonora se comporta igual que todas las demás. El experimento que queremos realizar para nuestra clase de física de ondas tiene que ver con la vibración. Entonces queremos mostrar cómo al que vibren nuestras cuerdas vocales se produce una onda y esta onda genera un sonido. El sonido va a ser muy mínimo ya por la forma de la lata, no se va a escuchar muy bien, pero con ayuda de la linterna y el espejo vamos a ver qué pasa cuando esta onda se genera. ¿Qué efecto se produce cuando nosotros hablamos? O sea, la vibración como tal. Porque recordemos que es muy difícil, o sea, las ondas no se pueden ver, pero este experimento que estamos planteando es precisamente para ver el efecto de la vibración de la sonora. Buenos días, para nuestra segunda parte del experimento vamos a hacer el montaje de nuestro proyecto para física de ondas y para ver cómo las ondas viajan a través de esta lata. Entonces, para nuestro experimento necesitamos una lata, bombas, pegamento, un pedacito de espejo, una linterna, cinta y un abrelatas. Vamos a abrir la lata por los dos extremos con ayuda del abrelatas y con la bomba vamos a cortar la bomba más o menos por la mitad y la vamos a extender sobre uno de los bordes de la lata. Hay veces que la lata queda con filitos y no se puede colocar la bomba, entonces para evitarnos eso pues le vamos a poner cinta aislante. Después de templar la bomba de esta manera, la ayudamos a fijar con la cinta aislante y con el pegamento pues pegamos el pedazo de espejo. Ahora vamos a realizar la prueba de nuestro experimento para ver si funciona. Podemos ver cómo el reflejo que emite la luz hacia el espejo se mueve en el tablero. Nuestro segundo experimento es con un láser.